Bueno, continuamos. Esta tabla nos ayuda mucho al hacer la comparación entre el amor propio desordenado y una actitud en amor santo. Por ejemplo, se pone a sí mismo en el centro de su existencia. Sus deseos, sus necesidades son siempre primero. No puede ver a Dios en los demás. Una actitud de amor santo es ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. A sí mismo, perdón. Desea los reflectores. El otro nunca busca elogios ni atención. Es difícil complacerlo, se presenta como el que debe ser complacido. O en amor santo, pues siempre parece fácil complacerlo. O sea, alguien que tienes que siempre no voy a poder, no te preocupes. Es que no sé qué, no pasa nada. O sea, una persona fácil complacerlo, ¿no? Critica por naturaleza, ¿sí? Rápidamente encuentra el error en los demás. Todo el tiempo está viendo como decimos el negro del arroz en lugar de ver el arroz. O no critica a los demás, solo hace algún comentario cuando es absolutamente necesario, como por ejemplo una crítica constructiva, ¿sí? Que a veces también nosotros no debemos callar en ciertas circunstancias, ¿no? Tiene dificultad para perdonar, guarda resentimientos, coopera a menudo con un espíritu de impaciencia, o perdona fácilmente y es indulgente con los errores de los demás. También la falta de perdón y el guardar el resentimiento, ¿verdad? Como esos matrimonios que, pues, hace 10 años, lo que me hiciste, ¿verdad? Y los vuelven a sacar, y lo vuelven a sacar, y lo vuelven a sacar. Imagínense cuando va una sanación, ¿no? Se guarda ese resentimiento de esa situación y no hay un perdón. De veras que lo vamos a ver durante esas charlas, pero la falta de perdón es un obstáculo abrumador para el camino espiritual. Es abrumador. Porque aparte, ¿cómo le puedo yo pedir perdón a Dios en el confesionario si yo no soy capaz de perdonar? ¿Verdad? Está como el versículo ese en el que le perdonan, ¿no? Mucho dinero y luego sale y casi ahorca al otro. Pero a este le perdonaron por decir 1,000,000 de pesos y el otro le debía 10,000 pesos por decir y le dice, dame chance a mi familia, nos dijo, no te perdono nada. Y venía que le habían perdonado 1,000,000 por decir, ¿no? Así somos nosotros, ¿verdad? Si vengo de confesarme y Dios me perdonó 1,000,000, ¿verdad? Sí, ¿y yo quién soy para no perdonar al otro? Entonces, es tanta la incongruencia y tan grave que para Dios es algo fuerte. Por eso sabemos, pues algunas revelaciones como el libro de María Sima y algunos que han hablado que vuelven y todo, ¿verdad? Cómo lo que más detiene al alma en el purgatorio es la falta de perdón. Y entonces cuando Dios está pidiendo que perdones a alguien, tú dices, sí, yo perdono a todos, pero a Petra no, esa no. Entonces vea lo que me hizo Petra, Petra no. Entonces dices, pues es Petra la que tienes que perdonar, ¿verdad? Y a veces dices que si le voy a hablar o ya ni la veo o pasó hace muchos años, bueno, empieza por rezar por esa persona. Entonces el mejor tip que puede haber es que tú reces por Petra, ¿sí? Y cuando tú empiezas a rezar por esa persona, empieza a ver paz en tu corazón, se obtiene la gracia para que después tengas un perdón ya más profundo y más sincero. También es un proceso, a veces es un proceso, porque a veces son cosas muy difíciles, ¿no? Pero hay que hacerlo. Cuando tú puedas ver en tu corazón y decir, ¿a quién yo no he perdonado? Y dices tú, no, ya no hay nadie que yo no he perdonado, alégrate porque has roto una de las cadenas más grandes espirituales que puede tener un alma. Y en cambio hay algunas que se la pasan acumulando esas cadenas, ¿no? No solo es una, sino muchas personas a las que no perdonan porque es orgullosa y porque es así, va, y no perdona, y por qué me hiciste, y por qué no sé qué, porque se ponen al centro, ¿verdad? Pero cuando, haz de cuenta que así, sí, casi como soniditos de campanitas, ¿verdad? Entra el alma que perdona en la gracia. Dice en Primera de Corintios, el amor es paciente, servicial. El amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En una palabra, ahora existen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más grande de todas es el amor, que son las virtudes teologales, ¿no? Que el amor y también caridad, vamos a decir, es lo mismo, ¿sí? Fe, esperanza, caridad, fe, esperanza, amor, ¿no? Que ya sabemos que la caridad, el amor es salirte de ti,
Como ya vimos que el amor propio desordenado tiene esos dos pilares que lo sostienen, que es la soberbia, orgullo y el egoísmo, ¿sí? Cuando tú empiezas a poder dar ese paso, ya de darte atrás, de empezar a poner a Dios y al prójimo, ¿verdad? Es donde ves contra la soberbia, es el antídoto de la soberbia, perdón, es la humildad. Y el antídoto del egoísmo, ¿cuál es? El amor, la caridad. O sea, exactamente lo opuesto, ¿verdad? Es más fácil para nosotros ver que la humildad y la soberbia son lo opuesto. Pero analicemos que del egoísmo a la caridad, amor, ese es el opuesto. Porque el egoísmo es yo soy el centro y la caridad es me salgo del centro para darme al otro, ¿no? Y también en el encuentro con el otro que es Cristo, ¿no? Tengo que salirme de mí, encontrarme con Cristo. Y luego me salgo de mí a un encuentro con el otro. Entonces, a la medida que voy haciendo un hábito en mi vida, poco a poco, de salirme de mí, de mis preocupaciones, y empiezo a trabajar para el otro, ¿qué dice la palabra de Dios? Y lo demás se te dará por añadidura, ¿verdad? Entonces, si tú mueves ese chip, ¿verdad? Y empiezas a hacer por el otro, llámese esposo, esposa, hijos, ¿verdad? Y luego comunidad, ¿verdad? Apostolado, ir a una persona y así, pero empieza por tu familia, ¿eh? Porque luego también está el candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿no? Entonces empiezas por la familia y luego lo que Dios te va poniendo, ¿no? Y vas trabajando, pero ya empiezas a estar en el hábito de salirte de ti mismo. ¿No les ha pasado alguna vez que dices tú, chin, esa persona tenía tal necesidad y no me cayó el 20 en ese momento? Chin, ¿por qué no lo ayudé? O chin, ¿por qué no? Que luego te quedas así como un arrepentimiento, ¿verdad? Y es porque no estamos en el modo de hábito, ¿verdad? Porque es un hábito, ¿sí? En cambio te das cuenta que una persona que inmediatamente, ¿qué necesitas? Ya me di cuenta de esto y ahí anda, y luego te habla, oye, ya te conseguí tal persona. No, sí, que están así, porque ya están en ese canal de modo ayuda al prójimo, ¿verdad? Porque se va haciendo un hábito, es un proceso. Es muy importante analizar las causas de nuestras acciones para identificar el amor propio desordenado en nuestros corazones, ya que actuamos según lo que tenemos en el corazón, ¿verdad? Porque esa es otra. Por eso dice en la palabra de Dios, habla la boca lo que está ahí en el corazón. Entonces, si yo dejo pasar por la mente que una persona, o creo yo, o alucine, o sea verdad o no, me está haciendo daño o alguna cosa, ¿no? Y empiezo a tener esa inquietud o pienso mal de esa persona, lo que sea, lo más seguro es que en un momento dado pueda perder la paciencia y ¿qué voy a hacer? Pues voy a, perdón, pero a escupir, ¿verdad? Lo que dejé bajar de la mente al corazón y luego ¡fum! Va a salir. Entonces lo tienes que detener desde antes, ¿no? Desde antes tienes que detener ese pensamiento, que a veces no es fácil porque, aunque yo no hablo mucho del de abajo, sí sabemos que esas son las tentaciones, ¿no? Te da terapias de baja autoestima, tú no sirves para nada, tú no vales nada, tú no puedes hacer nada bueno, tú no, sí son pensamientos que a veces pues son una tentación del adversario, ¿no? Y tú nada más tienes que dar la vuelta, ¿verdad? Con esa conciencia y decir, pues yo confío en ti, Señor, y irte por el camino correcto y no caer en esa trampa, ¿no? Pero sí, por eso dice, actuamos según lo que hay en el corazón. Entonces es muy importante que lo que dejas entrar a tu corazón, porque eso te va a llevar a la acción. El alma tiene varias opciones. Cree, comprende y vive en la verdad. Reconoce el valor de todo lo que hemos visto, pero no está dispuesta a renunciar a nada. O sea, como que sí que bonito, pero no. Sigue, decimos en el norte, montado en su macho. Sí. Y luego, es apática y no busca mejorar. La otra opción es no cree nada. Y la quinta, que es la más dura, se opone. Por ejemplo, vamos a hablar otra vez del tema del aborto, que podemos decir, oye, eso está muy mal, pero pues no es mi tema. A mí una vez una señora me dijo, pues yo soy abuela y yo ya mis hijos ya. O sea, lo que realmente es, entonces nomás te preocupabas por tus hijos, pero no te preocupas por la comunidad, pero esa comunidad tarde o temprano te va a venir a afectar. Como el ejemplo ese del señor que fue a una plática con sus hijos, ya jovencitos, y ya cuando se acaba la primera charla, la segunda era sobre los chavos que manejan tomados, el alcoholismo y el volante, y él dice, ¿sabes qué? Ya me voy porque esa no es mi tema, no me importa, porque mis dos hijos son astemios, ellos no toman ni una gota de alcohol, así es que este no es mi tema.
se sale de la charla, ¿sí? Pero a las 3, 4 semanas, los hijos fueron a un antro, no tomaron ni una gota de alcohol, pero al salir un borracho le chocó y mató a uno de ellos. ¿Qué es el punto? Pues no vives en una isla, vives en una comunidad. Entonces a ti te preocupa que el otro tampoco tome porque viene y choca con tu hijo, por decir un ejemplo, ¿no? O sea, entonces no podemos estar como que, ay, pues eso no es mi bronca, ¿no? Aparte, ante Dios, sí es mi bronca, ¿sí? Porque nos ha pedido que amemos al prójimo. Entonces, hay alguien que incluso se opone. Por ejemplo, aquí una persona puede decir, no importa que aborte, que maten a todos los bebés en pedacitos, que los corten, no me importa, mientras yo no aborte, ¿sí? Pero otra persona puede estar en contra y decir que está a favor del aborto y llega al punto del activista, que es el nivel 5, ¿sí? Que ya se mete en totalmente a trabajar para el mal, aunque no lo sepan, aunque sea por desconocimiento, y ya es un activista del mal. Se opone al bien, ¿verdad? Y pues tanto hace mal la apatía como eso, porque por ejemplo, cuando se despenaliza el aborto en alguna parte, pues hubo apatía, ¿no? Del pueblo de Dios. Hubo compromisos, hubo intereses, dinero, moches, lo que ustedes me quieran decir, ¿no? Pero hay apatía y hay compromiso y todo el corazón del pueblo es responsable. De cada ley que sale, todos somos, aunque no seamos diputados, porque podemos estar en esa apatía, ¿no? Entonces, aquí también hay un punto importante, que te tienes que identificar con uno de estos 5 puntos y si dices, no, yo no decido, pues ya decidiste, porque no decidir es decidir. A fin de cuentas caes en uno, ¿sí? Entonces tenemos que ver, bueno, ¿estoy yo en esto? ¿Lo creo, lo comprendo, lo vivo y lo quiero cambiar, ¿no? O lo reconozco, pero no estoy dispuesta a renunciar. Porque a veces cuando ves toda esta información en tu mente, puedes tener un apego muy grande, y dices tú, no, yo no quiero renunciar a eso. Entonces, nulificas toda esta información porque no quieres renunciar a esto, ¿no? Pero entendamos que es un proceso y que dices, bueno, para todo esto sí puedo renunciar, pues empieza con este y deja el gordo para el final, ¿sí? Pero no digas que no, porque ya no iniciaste tu viaje, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo así muy rapidito de los falsos derechos y las falsas libertades. Por ejemplo, tenemos ahorita el control natal artificial con muchas pastillas que son abortivas, píldora del día después, que es abortiva, fecundación in vitro, que es la manipulación embrionaria y clonación, todo eso, abortismo, eutanasia, eugenesia, el feminismo radical, el homosexualismo, adopción por parejas del mismo sexo, abuso infantil, pedofilia, o sea, ya el relativismo extremo ya nos llegó a la legalización del pecado. O sea, para que le quede muy claro a Dios que no estamos de acuerdo con sus mandamientos que se llaman su ley, el ser humano está legislando contra la ley de Dios. ¿Se fijan? Entonces estoy legislando contra su ley. Y eso es algo muy grave ante Dios. Eso sienta un precedente. Porque a veces te dicen, toda la vida ha habido aborto, toda la vida ha habido homosexualidad, ¿sí? Pero jamás en la historia del ser humano había sido legal. Jamás habían metido en las leyes eso contra los mandamientos de Dios. Entonces, esto nos lleva, bueno, antes de cambiar a la siguiente, el abuso infantil, la pedofilia, usando eufemismos, que ya vimos, ¿verdad? Que el eufemismo es decirle bonito a algo feo para convencer a la gente, nomás le cambia el nombre, ¿no? Pero le llaman derechos sexuales reproductivos de los niños. Fíjense cómo suena. De por sí, si lo piensas bien, tan inocente no está, porque ¿cómo vas a tener derecho sexual de un niño si el niño no tiene sexo? Digo, actividad sexual, me refiero, así. Se llaman derechos sexuales reproductivos de los niños. Ese es el eufemismo. Fíjense cómo voltear las cosas. Eso te da derecho a que puedan tener relaciones con un adulto. Pero en lugar de ponerle, vamos a legalizar la pedofilia, ¿sí? Te dicen, vamos a legalizar que los niños tienen derechos sexuales. Y entonces ya entra la pedofilia, ¿sí? De una forma engañosa. Y así estamos, ¿verdad? Y está en los gobiernos a nivel mundial avanzando estas leyes en todo el mundo.
incluyendo la pedofilia. Pero cuando nos decíamos hace 10 años, ¿verdad? Va a venir la legalización del aborto porque ya estaba en Europa, ¿verdad? Y como dicen, cuando ves las barbas del vecino, ¿verdad? Puedes estudiar a remojar. Bueno, y no nos movimos lo suficiente para que no entrara a México, ¿no? Bueno, ahorita les digo, ya en muchas partes está puesta esta ley de como iniciativa, los derechos sexuales y reproductivos de los niños, y algunas partes ya hasta lo legislaron. Ya vieron los libros de texto, ¿no? Que desde chiquitos, desde primero de primaria les quieren enseñar que hay dos papis, que hay dos mamis, y que ellos tienen que se masturben, y que un compañerito le puede hacer tocamientos, y que qué padre, ¿verdad? Porque el cuerpo es para el disfrute. Pero ya están los libros. O sea, vamos en el nivel ya de una corrupción a ese punto. Pero como decía la madre de Calcuta, entonces si después de matar al bebé legalizas matar a un bebé por su propia madre, ya esperémonos cualquier cosa. O sea, no va a haber nada peor porque todo va a ser el degenere, ¿no? Entonces, el relativismo ya llegó a un extremo en el que ya lo legalizamos. Jesús se volvió y les dijo a sus discípulos, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí. Más bien, lloren por ustedes y por sus hijos, porque llegará el momento en que la gente dirá, dichosas las mujeres que no pueden tener hijos, dichosas las que nunca fueron madres ni tuvieron niños que alimentar. Esa gente deseará que una montaña les caiga encima y las mate, porque si a mí, que no he hecho nada malo, me matan así, ¿qué no les pasará a los que hacen lo malo? Fíjense qué interesante. Esto pasó cuando Jesús iba camino al Calvario, ¿verdad? Y fíjense cómo en esa época era al revés, era considerada maldita la pobre mujer, ¿verdad? Que no podía tener hijos. Pues sabemos, ¿no? Era como el castigo de Dios, o sea, pero como Jesús ahí les dice, va, vendrá el tiempo, o sea, que estamos ahorita, yo creo que eso no le queda la menor duda a nadie, ¿sí? De que estamos en el tiempo en el que es una tragedia salir embarazado, ¿verdad? Y si sale embarazada, no te preocupes, tómate la píldora el día después, y si no, aborta. O sea, en el que ya es o que tienes, te embarazas del cuarto hijo, y no, hombre, y todo el mundo, cómprate una tele, y quién sabe qué, y ya no tengas hijos, y ya está esa cultura, vamos a decir, esa forma de pensar. Incluso, como en Europa, de que no tienen hijos y mejor tienen un perrito, ¿no? Y le llaman los perrijos. Pero pues están serios problemas económicos y no tiene ni siquiera un empresario a quien heredarle su empresa porque pues no tuvo hijos y nunca piensan que van a hacerse grandes, que van a llegar a la vejez, que van a necesitar quien los cuide, pues todos en asilos, ¿verdad? Sin familia, y se la quiere dar la empresa. Es una tristeza lo que está viviendo Europa, ¿no? Entonces, claro que estamos en el tiempo, y claro que donde dice que una montaña les caiga encima y las mate, eso está en muchas partes de la Biblia, que algunos estudiosos han llegado a identificar como el aviso, ¿no? Cuando ves que iluminas tu conciencia y que dices, tú prefiero que me caiga una roca encima que estar viendo lo que Dios me está mostrando. Porque cuando yo me vea ante Dios, cada alma nos veamos ante Dios, pues nosotros somos muy indulgentes con nosotros mismos por naturaleza, ¿verdad? O sea, como que no soy tan mala, ¿no? Pero ante Dios, ante su santidad, o sea, comparada con Él, ahí es donde nos vamos a sentir, o sea, chinches, ¿verdad? Así como dices, porque es comparado con quién, ¿verdad? Yo estoy gorda, pues comparada con Barbie, pero comparada con Chamú, pues estoy flaca, por decir, ¿no? Entonces, así es, comparada con la santidad de Dios, pues somos nada, ¿no? Entonces, es muy interesante porque aquí nos está dando el tiempo en el que eso va a pasar. El tiempo que cuando eso pase es cuando la gente diga, dichosa tú que no tuviste hijos, ¿verdad? Ay, qué padre, sí. Y ese es el tiempo en el que estamos. Vamos a ver ahora los falsos dioses, porque fíjense bien, cuando Dios deja de ser el centro de nuestra vida y la meta alcanzar, algo más ocupa su lugar. Y eso es bien importante que también lo reflexionemos. Si yo no tengo como mi meta en la vida la salvación de mi alma y la de mi familia, que es la meta única que deberíamos de tener todos, ¿verdad? Y no tengo esa meta, estoy confundida y nadie me la dijo, nadie me evangelizó, por lo que ustedes quieran, ¿no? Algo más está ocupando ese lugar, porque ese es el ser humano, ¿sí? Y no es de que diga, déjame, me hago yo un falso Dios. No, ¿verdad? Sino es por naturaleza hacemos eso.
Entonces, puede ser, por ejemplo, la vanidad. Hay gente, ustedes saben, y más en esos tiempos, que la vanidad lo es todo, ¿no? Y la cirugía y el gimnasio y puede la gente al lado estarse muriendo de hambre, pero la persona invierte todo lo que tiene en sí misma en algo de vanidad. Estoy hablando de ciertos perfiles, obviamente no todo el mundo caemos en todo, ¿no? Luego, el poder y el control, no se diga, ¿no? El dinero siempre ha sido un falso Dios. La avaricia, la ambición. El materialismo, el consumismo, la opinión propia, la admiración de los demás por ti, que es amor a la reputación. Fíjense, la opinión propia, pues también se puede convertir en un Dios. No es nada más lo que yo pienso y lo que yo pienso, ¿no? Y la admiración de los demás por ti, eso es algo que todos podemos caer muy fácil y que es un obstáculo en el que yo siento que sí sutilmente es algo muy fuerte dentro de los grupos de apostolados y los que estamos convertidos, vamos a decir, gracias a Dios, tenemos mucho este miedo, ¿sí? De que si yo hago esto y qué van a pensar por mí, qué van a decir de mí, o me van a decir la mocha o lo que sea, ¿no? Y si se fijan, en el momento en que tú dejas de actuar por algo que debiste haber actuado, porque qué van a decir de mí, en ese momento el amor a la reputación se volvió tu falso Dios, con minúscula todos los dioses, ¿verdad? Porque en ese momento sí. Porque imagínense que estás en un desayuno y están hablando de que una muchacha mañana va a ir a abortar o va a llevar a su hija a abortar y a ti te da pena decirle, no, ¿cómo? Mira, la niña esto, ¿verdad? El bebé va a sufrir, le puede pasar esto a tu hija. O sea, en un grupo que todas son pro aborto y toda la pro vida ahí en medio, ¿verdad? Que nos está dando mucho, ¿no? Que estamos muy solitos contra la corriente, ¿no? Y te callas, ¿verdad? ¿Por qué te callas? Pueden venir muchas justificaciones a la mente, ¿no? Porque no van a entender. Ay, porque no los voy a convencer, porque no les importa, por lo que ya les dije o por lo que sea, ¿no? Pero a fin de cuentas, puede haber también esta causa, ¿va? Que es el amor a la reputación. No quiero qué van a decir de mí. Entonces, tú que fuiste llamada a ser la luz y la sal del mundo, ¿sí? Te convertiste bueno, no cumpliste tu misión por qué van a decir de ti. Y entonces en esa tenemos que pedirle a Dios, ¿saben qué le tenemos que pedir? La santa valentía, así se llama. Señor, es un don, a mí sí me da cosa, la verdad, ¿para qué te digo que no? Sí, sí, ¿verdad? Entonces, por favor, me ayudas. Y Dios te va a dar infusamente la santa valentía y el valor que te da saberte la verdad y qué es lo justo, ¿sí? Y claro, siempre con caridad, ¿no? En la medida de lo que sea posible, aunque acuérdense que siempre la persona que no le gusta lo que dices, va a haber una falta de caridad en ti, aunque tú no ofendas a nadie. Y eso tampoco te debe de afectar, ¿sí? Porque dice, ay, no, es que lo dijo muy fuerte. A ver, ¿te ofendió? No. ¿Era la verdad? Sí. Sorry, ¿sí? Porque si no estás con susceptibilidad, perdón, ¿sí? Bueno, también tenemos hacer de la libre voluntad un Dios, el yo decido, el pro-choice, ¿verdad? La posición en el mundo, el placer, los títulos, el que te da el orgullo intelectual, el orgullo espiritual, que puedes caer en fariseísmo, ¿no? Ese es el otro peligro también, porque es que la herejía, ¿no? Que está ahorita muy fuerte a nivel mundial. Pero también está el fariseísmo, ¿no? La persona que, pues ya, gracias a Dios, ¿verdad? En todo el camino, va a misa, a veces hasta misa diaria, pero su actitud es de juzgar mucho al otro que todavía no ha encontrado a Dios sin acordarse que pues estábamos igual, ¿verdad? Y tener esa caridad y a lo mejor ver todo como pues un orgullo espiritual de que, como esa es la palabra de Dios que dice, vea, ay, gracias Señor que estoy aquí, no soy como esos, ¿verdad? Pues tampoco, ¿verdad? El orgullo espiritual es muy grave porque a fin de cuentas es orgullo, ¿no? Y convertirte en fariseo, pues alejas a los hermanos también en la fe. Hay personas con espíritu fariseísmo que se fija más en lo externo. O sea, no está mal fijarse en lo externo, lo aclaro, no está mal, pero hay gente que se queda en lo externo para no echarse clavado en lo interno. Yo, por ejemplo, digo, no, pues yo me voy a poner velo para ir a misa y empieza con cositas externas que están bien, pero si además de no hacen su examen de conciencia, se queda en fariseísmo, ¿eh?
Empezado, tienes que usar a fuerza falda larga para entrar a misa, si no, no puedes entrar a misa. Tienes que usar velo porque si no, no puedes entrar a misa. Tienes que empezar con muchas cosas que no es algo que ahorita nos estén pidiendo, más sin embargo, las que lo hacen, pues qué bueno, ¿verdad? No es malo. Pero a veces te das cuenta y observas, y algunas, no todas, que andan en eso, están nada más cuidando lo externo, si me hinco, no me hinco, si esto, pero no estás trabajando en tu corazón. Es una forma de justificar, no sé si me explique. ¿Verdad? Entonces, más bien, pues trabaja en los dos, ¿verdad? En lo externo, pero también en lo interno. Y si no te quedas de fariseo, que es lo que también es un problema ante Dios. Bueno, vamos a ver esas teorías que excluyen a Dios, que ahorita estamos llenos de eso, ¿no? Bueno, siempre ha habido, pero ahora como que es más popular. El hombre busca respuestas que no involucren a Dios. Por ejemplo, el agnóstico, que dice que no se puede demostrar que Dios existe. Está el ateo, el ateísmo, que dice Dios no existe. O sea, el ateo te dice que no existe, te lo asegura. El agnóstico toma una posición más cómoda, porque nada más dice no se puede demostrar. Porque al ateo que te dice que no existe, le puedes decir, demuéstrame que no existe. ¿Sí? Pero al agnóstico te dice, pues no se puede demostrar, se queda más tibio, ¿no? El Big Bang, el mundo no fue creado por Dios, fue una casualidad originada por una explosión de gases sin participación divina. El evolucionismo radical, el no dirigido por Dios. Obviamente, de alguna forma, la Tierra ha evolucionado, ¿verdad? Pero hay un evolucionismo radical que dice que sin intervención divina, y nosotros sabemos para cualquier cosa, pues todo es intervención divina. La teoría de la evolución, que es la que venimos del mono. Esa teoría yo sí creo que algunos sí vienen del mono. Ay, no sé, claro. Y otros venimos de Adán y Eva. No, es que cuando te dice alguien eso, yo eso le contesto, ¿verdad? Pues tú vienes del mono, porque yo vengo de Adán y Eva, ¿verdad? Y se nota, que vienes del mono. O sea, y ya, pues sí, bromeando, ¿no? Pero sí, ahorita no, ¿cómo ven ustedes este tema? A ver. Uh -huh. Exactamente, el eslabón perdido. Sí, aquí lo que está diciendo para los que no oyeron es que hay mucho de la teoría de la evolución, porque acuérdense que eso fue de Charles Darwin, ¿sí? Y que antes de morir él le había dicho que no era viable su teoría, mas sin embargo la masonería la siguió promoviendo y la metió a los libros de historia. Entonces cuando un niño, imagínate, les ha estado enseñando que venimos de Adán y Eva y todo, y de repente en la escuela le dicen que vienen del chango, pues ahora sí que nada más, aunque son niños, son listos, y la lógica te dice, como decíamos hace rato, el principio de no contradicción. O venimos de Adán y Eva, o venimos del chango, porque no pueden ser las dos verdades, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza el problema de esa ruptura de lo que tú enseñas con lo que enseñan en la escuela, y el creer los niños mentalmente que todo lo que ven en la escuela es verdad, por el hecho de ser la escuela. ¿Verdad? Todo lo que dijeron en las noticias es verdad, ¿no? ¿Cuánta gente está así? Todo lo que digan las noticias es verdad. Y supieran que el 90% de lo que dicen las noticias es mentira. Y no hablo de cuando hablan que hubo un choque, que hubo, no, sino las cosas importantes. Como CNN en Estados Unidos, vea, pura, absoluta mentira. Fox News, un porcentaje mucho más alto de verdad. Y son dos medios de comunicación, pero hay gente que es el Dios. CNN dijo esto. Y ya su percepción de eso no se la cambias, porque es Dios para ellos, el noticiero, ¿no? Y ni siquiera se han dado cuenta de que, pues, está manipulado por la gente del mal y te van a decir lo que quieran, pero menos la verdad. Entonces, estamos ahorita en ese momento en el que tenemos que explicar, ¿verdad?, a los hijos que estamos en medio de la confusión. Fíjense, a veces desde ahí, porque a veces ni siquiera de esa parte se han dado cuenta. O sea, si a ver, hay una sola verdad, estamos viviendo en un momento de confusión, y cuidado con el relativismo. Porque ahorita es mucho la juventud del cada quien su rollo, ¿sí? Y en la nueva era, que también está súper de moda, pero aquí sí nos vamos a echar un clavado los últimos 2 viernes, es donde te dicen que todos somos dioses, ¿sí? Todos somos dioses. O sea, aquí ya no es, no existe Dios, sino más bien tú eres Dios, yo soy Dios, todos somos dioses,
y Dios no existe, ¿no? Es un ser supremo y bueno, ya esa es otra historia, ya la veremos a fondo. Es mentira, es un engaño todo lo que enseña que la solución a los problemas está en nosotros mismos, en los demás, en la magia y no en la gracia de Dios, unida al fiat del alma para colaborar con el plan de Dios. Todo lo que te enseña que tú solo puedes es mentira. Por eso está en la Biblia el sarmiento y la uva, ¿verdad? Si nosotros separamos la uva de la planta, ¿verdad? Pues, ¿qué le pasa a la uva? Pues ya no puede, la savia, para empezar, ni siquiera saldrían las uvas, ¿verdad? Y luego si las quitas, ya empieza el proceso de maduración y luego se pudre, ¿sí o no? Porque no están con la savia. Bueno, a mí me hace muy padre ese ejemplo para la Eucaristía, pero yo por lo personal, pues yo voy a misa diaria porque pues tengo esa savia, ¿no? Que es la Eucaristía. ¿Cómo va a alimentar mi cuerpo y mi alma si me separo de la savia? ¿Sí? Si yo quiero me como a Jesús en la Eucaristía porque es sangre y agua, es su cuerpo y es su divinidad. Y si quiero avanzar en el viaje, yo no puedo si comulgar el mundo diario, ¿verdad? Digo, entonces imagínate que no. Entonces a lo que voy es esa unidad de decir, yo solo dependo de Dios, ¿no? Como el joven del campo, ¿no? ¿Lo hiciste con todas tus fuerzas? Esas las conté, ¿verdad? ¿No? Ah, bueno, un papá, tiene un terreno y le da la mitad al hijo. En ese momento le dice, mira, lo vamos a dividir, tú esta mitad la vas a trabajar y yo voy a trabajar esta mitad. Vamos a deshiervarlo, vas a sembrarlo, tú ya sabes cómo, y en la noche nos vemos en la casa, a ver cómo te fue. Pero lo vas a hacer con todas tus fuerzas. Y él dijo, ok. Ya cuando llega la noche, le dice, ¿cómo te fue? Y le dice el muchacho, muy bien, avancé bastante, pero hubo un pedazo que de plano no pude. Y le dice, ¿lo hiciste con todas tus fuerzas? Sí. Y le dice el papá, no, porque tú no me pediste ayuda. Y yo soy parte de todas tus fuerzas. Qué bonito, ¿no? O sea, que sepan los hijos que, o sepamos, ¿verdad? Que somos familia y somos parte de todas tus fuerzas. Ahora imagínense ante Dios, ¿sí? Yo no puedo decir, Señor, es que por más que quiero, pues no puedo y vuelvo a caer y me pasa esto. Y con todas tus fuerzas, sí, con todas mis fuerzas, fíjate. Sí, y decir, dice, pues sí, pues nunca me rezaste, nunca me pediste, ¿eh? Pues toda esa astrología es de la nueva era. Lo vamos a ver en los últimos 2 viernes. Díselo la astrología. Entonces, por eso es, ¿verdad? Depender de la gracia de Dios totalmente. Mientras más vayamos entendiendo que no somos nada sin Dios, pero que empuñados por Dios, que se pesque el adversario, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que entender, ¿verdad? ¿Sí? O sea, Dios te puede empuñar y te puede sacar y puede hacer de ti una madre Teresa de Calcuta, puede hacer de ti un padre pío, puede hacer, ¿sí me explico? Porque él empuña esa alma, ¿no? Pero nosotros solos, en esa soberbia que no nos damos cuenta o en la falta de conocimiento y de reflexión simplemente, ¿sí? No nos queda tan claro que solo dependemos de Dios. Y como les decía al inicio, todo es un hábito. ¿Verdad? Todo es un hábito. Ay, pues ya hice esto solo y ni siquiera recé, ni siquiera le pedí a Dios ayuda. Y de repente Dios se apiada de nosotros y aunque ni le pidamos nos ayuda, ¿están de acuerdo? Si no seríamos fritos, ¿verdad? Y nos ayuda, aunque en ese momento no le hayas pedido, no le hayas dicho, más sin embargo, si tú lo haces con esa conciencia, poco a poco se va pasando del cerebro, de la mente al corazón. Y cuando eso se pasa de la mente al corazón, ahí hay un cambio en tu vida. Porque ya es ese amor con Dios y te enamoras de su ayuda, ¿verdad? ¿Sí? Y te ayudas de esa relación que empiezas a tener con Él. En cambio, de la otra forma, te vas separando de Él, te vas separando de Él. Por eso decíamos, ¿qué separa el mundo actual del mundo, como deberíamos estar, ¿verdad? Viviendo, como vimos al principio, como la Nueva Jerusalén, todo en paz y en orden? La soberbia y el egoísmo. Eso nos tiene separado del mundo ideal. Y todo lo que volteamos a ver, y lo que queramos ver, que la guerra de Rusia con Ucrania, que la pandemia y que todo lo que estamos viendo, ¿sí? ¿Qué tiene en el fondo? Orgullo y egoísmo, o soberbia, ¿verdad? Y egoísmo. No hay otra cosa. Ahora miren, aquí en México tenemos esta devoción, ¿sí? Lamentablemente,
a la Santa Muerte, a la Santísima, a la Niña Blanca. Fíjense el nivel de confusión en el que estamos. La cultura de la muerte tan fuerte. Y si ven en las imágenes, la visten como si fuera la Virgen María. Este culto nació más que nada aquí, pues desde los tiempos antes de que viniera la Virgen de Guadalupe, ¿no? La cultura de la muerte que le daban a los niños, ¿no? Y los mataban. Y ahorita hay gente que realmente está tan confundida que no se da cuenta y puede ver estas imágenes y puede decir, ¿y qué tiene de malo? A mí me tocó ver hace ya bastantes años una entrevista en un canal que traían así la peregrina. La traían así como la segunda, como la de blanco con un escapulario, ¿sí? Y la traían peregrinando y estaban en el canal entrevistando a un señor que iba la peregrina, un señor que iba tan lindo, tan bueno, así sencillo, ¿verdad? Un señor sencillo. Y le dice que a dónde iban y ya le dice que iban a hacer el recorrido por no sé dónde. Y luego le dice, oye, yo estoy muy enojado con la Iglesia Católica, muy enojado, porque no la ha proclamado santa, porque dice que la Santa Muerte no es santa, ¿sí? Yo me quedé asustada, ¿verdad? Porque te das cuenta de esa ignorancia, ¿no? Y digo yo, ¿y como cuándo nació, cuándo murió, cuáles fueron sus obras, cuáles han sido sus milagros, como para ser la santa? No se dan cuenta, ¿verdad? Que es la muerte misma, que es el demonio mismo, y la traen hasta con un escapulario como el del Carmen, pero con la muerte. O sea, el demonio es el mono de Dios. Todo imita. ¿Hay alguna santa que ustedes se acuerden que nosotros le digamos la Santísima? Ni una. Porque la Santísima, ¿quién es? La Virgen. Pero a la cosa está, sí le dicen la Santísima. También la Niña Blanca, que debería ser el nombre de la Virgen, ¿verdad? Sin embargo, estamos a ese nivel de confusión. Y sí le piden cosas feas, ¿eh? Porque yo hace muchos años una vez estuve en un albergue para mujeres embarazadas y estuve les di algunas pláticas a las chavas de ahí y les hablaba de este tema y pues todas la conocían y ellas fueron las que me dieron la clase a mí de ese tema, de cómo llevan la novena, pero que no son oraciones católicas, ¿verdad? Cómo tienen su rosario. Y luego me decía una de ellas, pero es bien vengativa. Y yo, ¿cómo? Pues mira, tú le pides un favor y luego le tienes que llevar un puro, revistas y alcohol. Pero si tú le prometiste y no se lo llevas, te va a cagar el payaso. ¿no? Es bien vengativa. Y yo, ¿y no te da miedo estar pidiéndole? Pues ¿saben qué? Le piden y con toda conciencia lo que no le pedirían a Dios. Porque esa muchacha que me platicó, le digo, ¿me puedes decir tú qué le pediste? Me pela así los ojos, ¿verdad? Pues ella estaba embarazada en ese albergue. Pues le pidió el marido de otra. Le digo, ah, ¿y es el papá de ese niño? Sí. ¿Y te está cumpliendo? Pues no. Entonces, ella no le pedirían a la Virgen María bajarle el marido a otra. Pero a ella sí a la muerte, al demonio sí se lo piden, ¿sí? Y le llevan sus ofrendas. Y están metidos en esa cultura y uno se asustaría a qué grado. Una vez nosotros fuimos de misiones en una zona y estaban casi que una casa sí, una casi no con esta cosa ahí. Nosotros a consagrar las casas a la Virgen, ¿verdad? Porque han sido consagradas al demonio. ¿Cómo no vamos a tener muerte? Ya están los narcos, ¿verdad? Levantando estas imágenes también en las carreteras y un sincretismo, ¿verdad? Que revuelven, porque también de repente meten a la Virgen, a San Juan Tadeo y hacen una revoltura, ¿no? Pero que son devotos del demonio a través de esta imagen que confunde tanto porque la visten así. En México, ¿sí? Es el origen de esta especial, es el demonio, punto. Pero aquí le dieron culto vestido de calaca. Es muy mexicana, que a lo mejor se fue a otras partes, no sé, ¿verdad? Pero miren a qué punto traen camisetas con la Virgen así, la muerte con un niño en lugar de así. Miren la Virgen de Guadalupe acá. ¿Sí? Entonces, en la verdad no existe el gris. Vamos a decir que en mí sí, porque estoy en un proceso, ¿verdad? Que si no soy santa, pues, ¿eres santa, no eres santa? Pues estoy en el proceso, ¿verdad? Dame chance, ¿no? Pero en lo que se dice bien y mal, ahí no hay grises, ¿no? Entonces, esto es malo y esto es bueno. Esto es vida y esto es muerte. Punto.
¿verdad? Y tenemos que, si alguien está metido en esto, pues tiene que hacer un proceso y venirse a esto. Pero no podemos decir, porque como es opuesto, antagónico. Ahorita estamos al punto de que a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno, ¿sí? Yo acompañé a mis hijas a ver la película esa que está ahorita de Stranger, no, de el doctor, hijo eso. Está lo más satánica que te puedas imaginar. Al final le sale el tercer ojo y actúan con demonios y sale una bruja, pero muy bonita, pero es bruja. Y dices tú, ¿en qué momento ya pasó de fantasía, sí, a totalmente demoníaca? Pero lo que más me llamó la atención es que yo fui porque invitaron las invitaron a una bola de amigas. O sea, iban más compañeras. Y yo les dije a mis hijas que las tengo un poco más despiertas, ¿verdad? Gracias a Dios en el canal. Dije, ustedes no me contesten, ¿no? Y yo les pregunté a ellas, ¿cómo vieron la película? ¿Y qué les pareció la película? Y no, pues está medio no sé qué. Se fueron por todos lados menos, pero no hubo una que dijera, está horrible, y digo, ¿no se les hizo satánica? Y volteaban a verme así como, ¿por qué satánica? ¿Sí? Y todo el tiempo eran demonios y luces y brujas y dices tú, ya no distinguimos, es a lo que voy. Ya no distinguimos, ya nos metieron tanto. ¿No? Se llama el Doctor Strange. Sí, que está en el cine ahorita. Sí. No, yo me quedé de veras asustada también de eso, porque les han metido tantos años Harry Potter, les han metido que ellos lo ven al nivel fantasía, no lo ven al nivel de distinguir lo que les están diciendo. Que yo les diría que la figura que le ponen a este cuate es, por decir así, la del anticristo, ¿eh? De plano. Y te van poniendo los poderes que tiene y te ponen demonios, le ayudaron a volar, demonios y todo, pero como él es el héroe, puede tener lo que sea y no lo van a ver mal porque es el héroe. O sea, están culturizando, como siempre lo hemos sabido, a través de Hollywood, pero ahorita trae muy fuerte todo este rollo del metaverso, los multiversos, los no sé qué, porque todo tiene un punto de ir culturizando a la gente hacia algo que la masonería universal los quiere llevar, ¿no? Pero ese no es el tema de hoy. Pero lo que sí quiero decir es que asusta a lo que voy que no lo vean mal. También una vez en un Super 7 un muchacho traía la cruz, la estrella, perdón, de 5 picos satánica, pero así grande y bien fea. Y yo decía, ay, nomás de verlo me dolía el corazón. Y le digo yo, ¿y qué te está ahí colgado? Ah, una estrella. Y le digo yo, ¿y si sabes que esa estrella es 100% satánica? No, no sabía. O sea, no saben, ¿verdad? Y le digo, ay, yo que tú no me la ponía, le dije, no, va, entiérrala ahí por ahí, tírala, entiérrala, que no la agarre alguien más, le dije, y pues cuélgate otra cosa más bonita, le digo, pues así, pero ellos no saben ya, no saben lo que te digo, no saben. Claro que cuando fuimos a esas casas y sí estaban consagrados a la muerte, sí tienen mucha conciencia, ¿eh? De la devoción a la santa, entre comillas, muerte, hay mucha conciencia entre algunos, no todos, pero sí había algunos. Por eso tienen conciencia, le piden cosas malas. Ahí sí me di cuenta que sí también con un muchacho que hablamos y digo, ¿y si sabes que es el demonio? Sí. ¿Y porque es que yo le pedí lo que Dios no me va a dar? Así de claro, ¿sí? Bueno, les voy a contar este punto que ya nos falta poquito para acabar. ¿Qué son? Por favor. Ya vamos a acabar y también ya vamos a acabar la presentación. Esto se me hace a mí tan interesante. Fíjense, en el 2014 vino un sacerdote exorcista italiano, ¿sí? Y les dio unas pláticas a sacerdotes aquí en México, en el DF, ¿sí? Y los sacerdotes cuando salió en el Semanario Mexicano desde la Fe, que era lo que más les había impactado, y una de las cosas, no la única que les impactó mucho, fue la historia de este sacerdote, ¿sí? Que estaba haciendo un exorcismo, ¿sí? Y entonces dice él, Nuestra Señora de Guadalupe, Reina del Tepeyac, libéralo, ¿sí? Fue un exorcismo. En ese instante el demonio respondió de manera violenta, antes de ella, todo esto era mío allá. O sea, antes de que viniera la Virgen de Guadalupe, reinaba en esa tierra el mal, y lo sabemos, ¿verdad? Mataban bebés y era una cosa espantosa. Refiriéndose a México, precisó el exorcista. Entonces, fíjense bien, pero fíjense cómo la invocación de ese sacerdote, que siendo italiano es bien guadalupano, ¿sí? Y les dice, Nuestra Señora de Guadalupe, Reina del Tepeyac, ¿no? Y luego le contesta, fíjense, le dice que recordó entonces a la Tonantzin.
Porque cuando vio que el demonio responde, dice, antes de ella todo eso era mío, dijo, aquí le caló. Entonces se acuerda él de la Tonantzin, que la diosa tierra para la pagana mitología indígena mexicana, e hizo la siguiente invocación. Nuestra Señora de Guadalupe, tú que has destruido el imperio de Tonantzin, y entonces el exorcista cuenta que no acabó la frase cuando el demonio grita cuatlicue, ¿sí? Que significa serpiente. Y como concepto sacro del mal es parte de aquella mitología. Esta es la cuatlicue. ¿Se fijan que tiene aquí unas calaveras? Y que tiene aquí una serpiente. ¿Alcanzan a ver los ojos y los, verdad? Bueno, esto es la cuatlicue, la que adoraban, obviamente, muerte, hasta están las calaverotas ahí por todos lados, ¿verdad? Muerte y serpiente. ¿Qué dice el Génesis? Pondré enemistad entre la mujer, ¿verdad? Ella le pisará el talón con el calcañar. Bueno, aquí, ¿a la quién? A la serpiente, ¿verdad? Entonces, María es la que pisa la serpiente. Entonces, imagínense la fuerza con la que dice, ¿verdad? A la cuatlicue, ¿sí? Y fíjense lo que está pasando aquí en México. En el 2017 levantan esta escultura. ¿Alcanzan a verla? En Guadalajara. Aquí está la serpiente, que es la cuatlicue. La Virgen de Guadalupe, miren las manos que no son las de la Virgen. ¿Ven esas calaveras aquí? ¿Sí? Y le llaman sincretismo. El nombre correcto sí, porque estás uniendo dos culturas, por decir. Pero espérate, estás uniendo al demonio, a la serpiente con la Virgen. Es la peor ofensa porque María la va a aplastar. María es vida, no es muerte. Y la pones con calaveras, ¿sí? Claro que hicieron protesta los laicos de Guadalajara y pues dijeron que éramos unos incultos, que no conocíamos de arte, ¿verdad? Sí, y bueno, ahí se quedó, ¿sí? Nunca la quitaron. Ay, perdón. Entonces, y saben ellos que es la Cuatlicuetonantzin, ¿sí? Con la Virgen de Guadalupe. Cuando ese exorcista les enseña y les dice, es que ustedes tienen aquí el poder de la Virgen de Guadalupe que aplastó a la Tonantzin, ¿verdad? Úsenlo. Y yo me atrevo a decir, si lo puede usar un exorcista, que no lo podamos usar nosotros como casi una ejaculatoria, ¿no? Sí, la Virgen tú, pero le cambió, no es del Tepeyac, sino, me regreso, ¿sí? Él le dice René el Tepeyac, pero luego él le cambia, ¿sí? Tú que has destruido el imperio. Por ejemplo, ahorita con el aborto, ¿no? Tú, hay que invocarla a la Virgen de Guadalupe y decirle, tú ya lo destruiste. Qué pena, Virgencita, porque lo destruiste y nosotros volvimos a meterlo a legalizar el aborto, ¿verdad? En el 2014. Volvimos a darle entrada a que salieran esos demonios cuando ella ya los había expulsado. Por eso él le dice el demonio, antes, eso todo era mío, antes de ella, ¿sí? ¿Dónde vuelve a salir el mal? Cuando se despenaliza el aborto. En México, en el 2014, ¿verdad? Y vuelve a venirse la ola de violencia y todo que no teníamos antes de ese año. Digo, siempre ha habido mal y todo, pero no estaba en México como está ahorita. Y de ahí síguele, y luego viene este AMLO y también hizo unos ahí maraqueadas para la Tonantzin, ¿sí? O sea, chamanadas, ¿no? Que trae el AMLO contra nosotros. Son la batalla de los hijos de María contra los hijos del mal. Y está la profecía que triunfaremos porque lo vamos a hacer, ¿verdad? Unidos a Dios. Por eso tenemos el triunfo. Si nosotros queremos luchar sin unirnos a Dios, sin esa savia, sin esas uvas, ¿verdad? Separándonos, nos va a cargar el payaso y el chamuco nos va a dar una paliza. Pero si nosotros estamos unidos a Dios, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, ¿verdad? Pero entendamos esa parte y entendamos esa paz, que no vamos a estar tampoco con miedo, pero entendamos que tenemos que estar unidos a Dios. Y que la forma de esta parte de encomendarnos a Él es vivir en gracia, es perdonar, como hemos estado hablando hoy, es cambiar nuestro corazón, enchufarnos a esa vida, ¿no? De gracia, y desde ahí hacer la misión que Dios nos tiene. Porque todos tienen una misión. Hay muchos apostolados y muchas formas de hacerlo, pero la misma misión es nosotros ser salvos y salvar a los hijos y a quien podamos, llevarle almas a Cristo, pues, ¿no? Claro, Él lo hará a través de nosotros, pero nuestra chamba, a los bautizados me refiero, es llevarle almas a Cristo porque somos sacerdotes
profetas y reyes, ¿sí? Y esa es la chamba. Pero para mí se hizo muy interesante eso lo que le pasó a ese sacerdote italiano, y muy triste esto, de verdad, de que te duele la cabeza nomás de verlo. Luego, el otro engaño es que te dicen que Satanás no existe, ¿verdad? Y es uno de sus mayores logros, el hacer creer que no existe hasta llegar que parezca ridículo el que lo piense en este momento histórico, ¿no? Nosotros los católicos sabemos que es un dogma de fe, lo cual quiere decir que es inamovible, que Jesús expulsó demonios, el evangelio está lleno de eso, ¿no? Los evangelios. En la historia de la iglesia se han realizado infinidad de exorcismos. La Virgen se apareció en Fátima, Portugal, y no solo les habló a los niños del infierno, sino que se los mostró. ¿Se acuerdan de eso? Que hay algunos que dicen, ay, no, qué fuerte está esto, ay, no le hables a los niños, y los niños viendo así videojuegos de matando a todos y no sé cuántas cosas, ¿verdad? Y tú, el demonio, espérate, ¿sí? No le dices, no se puede defender, ¿verdad? No es de que le metas miedo, pero el niño tiene que saber, la Virgen los llevó a ver el infierno y regresaron con tal susto y dolor que de ahí donde nace todo el ofrecimiento de los pastorcitos, ¿verdad? De esa empatía que vieron ahí. Y también les habló sobre el purgatorio para los que dicen que no existe, que son católicos, ¿verdad? Por nosotros ni les importa nada, ¿no? Me refiero siempre al grupo de gente pues, mexicana y que fue bautizada y que todavía te dice, no existe el purgatorio, o los hermanos separados que no lo creen, ¿verdad? Pero bueno, nosotros sabemos, les hablo, no sé si se acuerdan que Lucía le pregunta de una amiga, de la hermana, que está el purgatorio, ¿sí? Entonces, ahí mismo en Fátima, los muy devotos de Fátima, pues sabemos que también la Virgen hizo eso, ¿no? De mostrarles el infierno. Y ahí para mí es una pedagogía maternal. Porque digo, si la Virgen es la Virgen, para que vean que ella es muy dulce, pero es fuerte, ella toma acciones fuertes, no es nada más como que, ay, todo sí, ya, color de rosa, no, señor, ¿sí? Les mostró el infierno y les dijo a los niños, hay que hacer muchos sacrificios para salvar, porque hay muchas personas en el infierno porque no hubo alguien dispuesto a sufrir por ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, también para sacar almas del purgatorio debe ser nuestra oración diaria. La misa diaria también es eso. Oye, voy a misa, ofrezco la comunión, como Santa Gertrudis, ¿verdad? Uniéndola a las misas de la sangre derramada en las misas de todo el mundo, ¿sí? Y entonces se salvan 1000 almas del purgatorio. Entonces tienen muchas razones para ser un alma devota. Si ustedes no quieren o no pueden ir a misa diaria, bueno, por lo menos el domingo ir a misa con mucha conciencia, no faltar a misa. Volvieron, ya sabemos después de la pandemia, que cuando abrieron todas las iglesias y las misas el domingo vacías, pero los casinos llenos. Entonces, si era la pandemia, pues ¿por qué sí volvieron al cine? ¿Por qué sí volvieron y no volvieron a misa? ¿Sí? Es la verdad. Hablando así en general, ¿verdad? Como vimos la situación de triste. Bueno, entonces, la siguiente sesión vamos a ver ahora sí quién nos va a poder ayudar en este viaje más a fondo, cuál es la solución y cómo le hacemos. Y este es el guapo. ¿Qué horas son? 12:29. Ay, que acabamos súper puntual. Bueno, pues muchas gracias a todos. Sí. Si les parece, vamos a rezar un Padre Nuestro. ¿Sí? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oigan,